Perfecto, pues bienvenida Shaila, es un gusto saludarte, que sea en pantalla digital. Mi nombre es Miguel Ángel Méndez Gómez, soy psicólogo y soy sexólogo y me toca impartir la materia Psicología de la Comunicación. Vamos a estar revisando el contexto acerca de cómo se remonta mucho esta parte de la psicología social de la comunicación, pero más que nada vamos a ir como que construyendo como que los temas más concretos y también más subjetivos acerca de la comprensión de esta y cómo también potencializa mucho en esta parte de mercadotecnia y publicidad. Si bien sabemos, la psicología pues entabla una serie de ramas muy extensas, ¿no? Está la psicología social en el cómo entendemos a las personas, cómo se mueven, qué hacen, cuáles son los entes conductuales, ¿no? Y ahora si lo anclamos a esta parte del marketing y publicidad o a esta parte de la mercadotecnia y publicidad, pues prácticamente es lo que también tenemos como en un fundamento de interacción, ¿no? Algo que es muy interesante sobre esta parte de la psicología social de la comunicación es que mercadotecnia usa estímulos recreativos para llamar la atención de las personas, ¿no? Entonces, si en algún momento nosotras o nosotros identificamos algo que me está causando pues, algún tipo de, pues, de estímulo, pues lo vamos a ir aplicando, ¿no? Hay una parte muy interesante dentro de la psicología social que estudia pues prácticamente la integración de las personas, cómo se comunican y cómo pueden ir entablando como que esta sistematización para poder analizar el tipo de, pues prácticamente de estrategia para llamar la atención, qué está sirviendo, qué no está sirviendo, ¿no? Entonces, siento yo que el mercadotecnia y publicidad, la psicología comunicativa, pues enseña como que ir aperturando espacios para poder ir marcando nuevos objetivos, ¿no? Entonces, aquí es la importancia también de como ir retomando esta parte de la comunicación. Vamos a ir como que extendiendo como que esta parte también dentro de lo que se refiere un poquito a la comunicación. Y bien sabemos, la comunicación es justo esto, ¿no? Lo que estamos haciendo inclusive en este momento y que dentro de la era digital pues ya nos está dando la chance de ir como que comentándolo, aunque sea en pantalla digital, ¿no? Entonces, la comunicación es el elemento socializador por excelencia. Desde que nacemos tenemos símbolos, signos de comunicarnos, ¿no? Somos bebés, empezamos a balbucear, empezamos a adquirir un lenguaje, ¿no? Y nuestro primer sistema social por excelencia siempre va a ser la familia, ¿ok? Posteriormente nos vamos a algunas otras condiciones sociales como la escuela, los primos, los amigos, los vecinos, en donde vamos como que también profundizando mucho nuestro ente socializador y damos inicio a una transición de información en cómo los grupos y las sociedades también van influenciando en mi capacidad como persona, ¿no? Entonces, aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Cómo nosotros vamos fundamentando toda esta percepción y todo esto que me comunica algo que va a llamar la atención en mí, ¿no? Es curioso, porque en mercadotecnia y publicidad siempre usan estrategias para llamar la atención, ¿no? Y desde una simple imagen que esté bien rotulada, que esté bien estratificada, que tenga una fundamentación simbólica, pues prácticamente llama la atención de las personas, ¿no? Algo interesante de esto es cómo es mercadotecnia y esta parte de marketing y publicidad, pues que usan elementos básicos y también a veces muy asertivos para poder anclar la atención de las personas, ¿no? Entonces, es chistoso porque salimos a la calle, observamos un espectacular, inclusive las promociones básicas de refrescos, si no tengo sed y veo el refresco, en automático se me antoja, ¿no? Es ahí en donde identificamos un poquito esta parte de la psicología de la comunicación. Nos condicionamos, como mencionaba yo hace un momento, a ir como que cumpliendo y tener esta satisfacción de mis necesidades básicas, ¿no? Como es esta parte de dormir, de beber, de comer, ¿no? Entonces todo esto tiene un símbolo muy significativo para poder ir retomando esta parte de la psicología de la comunicación. Y en base a estas relaciones publicitarias, implementan las cuestiones sociales, también dan una esencia a toda esta parte del grupo humano y también hay una fundamentación de expresión y comprensión, ¿ok? Entonces, si en algún momento tenemos como que una parte de ir como que indagando sobre la influencia o esta parte de la competencia, pues va a ir contagiando. Hay algo también que es muy interesante dentro de esta parte de la publicidad, ¿no?
vamos a ver pues siempre por estímulo una publicidad que me vaya comunicando algo que me ayude a mí, pues prácticamente introducirme a eso, ¿no? Ejemplo, si aquí tengo un marco de publicidad que me está llamando la atención, pero aquí me aparece otro marco de publicidad que es un poquito mejor a esta, me voy a inclinar hacia este lado, ¿no? Entonces, es ahí en donde vamos condicionando mucha parte de lo que me está comunicando la publicidad, de lo que está haciendo el mercado para llamar mi atención y cómo también dentro de eso tengo alguna invitación social, empiezo a ver los factores de competencia y hay una parte también muy interesante dentro de la psicología de la publicidad que se llama contagio generalizado, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando alguien se ríe en un grupo y empieza a como que a generalizar como el efecto dominó, se empieza a reír otra. Entonces, cuando nosotros también identificamos eso, también es bien interesante porque empezamos a ser muy relativos a todas estas secuencias que me están unificando para ir comprendiendo el ente dentro del contexto social, ¿no? Entonces, aquí también es como que muy interesante. Las personas siempre van a también ir comunicando algo que va a ir como que modelando mi capacidad como persona. No es como que muy desviado, ¿no? A veces la moda cultural, a veces la moda en la actual, también me ayuda a observar, me comunica y a veces sigo esos modelos, ¿no? Desde una chamarra nueva, desde los productos, y empezamos como que a decir, yo quiero eso, yo necesito eso. Es ahí donde empezamos como que ir viendo esta parte de la comunicación, ¿no? Y pues como es algo muy intrínseco que también se exterioriza, la comunicación pues es muy necesaria también para ir desarrollando nuestro bienestar psicológico, para poder, justo lo que mencionaba hace ratito, satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos como que anclando mucho esta importancia de la psicología de la comunicación y cómo también se va como que implementando con esta parte de la mercadotecnia y la publicidad. Esta parte también de la comunicación nos da como que esta facultad también de comunicarnos correctamente con las personas, con los objetos, con lo que tengamos en nuestro exterior. También van consolidando nuestras relaciones interpersonales y prácticamente algo también que es muy interesante es dentro de la tecnología y cómo se está universalizando para también dar esta parte plural de los medios y los modelos de comunicación interpersonal y social, ¿no? Hay plataformas digitales en donde nos podemos comunicar, hay como que construcciones también en cuanto a medios para poder comunicarnos, el teléfono celular, bueno, en este caso una computadora, conexión a internet, ¿no? Entonces, todo esto siempre tiene como que una fuente, tiene que haber una señal de transmisión, un receptor en esta parte de los modelos de la comunicación. Ahora bien, cuestionando un poquito esta parte dentro de la psicología y la comunicología, pues como es un proceso de transmisión de información entre sistemas dinámicos, aquí en esta parte de sistemas dinámicos ya consideramos objetos, personas o algún otro organismo vivo que encontremos en nuestro estímulo como persona, pues prácticamente nos da una parcialidad, pues bueno, esta parcialidad unificada dentro de lo que yo voy a comprender y voy a ir como que rescatando acerca de lo que me comunique, lo que tengo en mi entorno. Entonces, esta parte dentro de la psicología también en un ente social empieza a ir como que considerando pues cómo es el fenómeno de la convivencia humana, ¿no? Pues prácticamente la psicología social de la comunicación también nos empieza a indagar para ir comprendiendo entre las personas a partir del intercambio de contenidos, ¿no? Entonces, este intercambio de contenidos es como yo comunico, vamos a ver en un momentito esta parte de la comunicación no verbal, que es algo que siempre tenemos muy bueno, no nos damos cuenta de lo que comunicamos con la comunicación no verbal porque estamos muy entablados con esta parte fonológica, ¿no? Y también aquí es algo bien interesante, ¿no? Dentro de la psicología social de la comunicación, porque si algo no me gusta, y yo digo, no sé, sí me gusta, ¿no? Mi taxonomía gesticular va a representar algo más, ¿no? Entonces, la comunicación verbal siempre la tenemos en todo el día, en todo momento, pero a veces no nos damos cuenta de que lo estamos expresando, ¿no? Entonces, aquí también es como que ir viendo esta parte de los procesos comunicativos y cómo hay variables que van interviniendo también para ir procesando el contenido de cada una de estas aportaciones, ¿no?
Entonces, en síntesis, pues, ¿qué es la comunicación? Pues nos dicen que la comunicación es esta acción particular de un organismo, ¿ok? Aquí ya retomamos organismo porque hay igual animalitos que se comunican de otra forma, ¿no? Bueno, ellos no tienen adquisición de lenguaje, pero sí tienen una expresión fonológica. Nosotros tenemos como que este racionalismo de poder representar un lenguaje, ¿no? Pero la comunicación nos dice que es esta acción de ir participar como organismos en un sistema, ¿no? En donde nosotros podemos expresar, transmitir, recepcionar la información que vaya estimulando mi capacidad como persona. Aquí vamos a hablar en pues, cuestiones de estímulos del medio ambiente, de otra persona, de otro sistema, ¿no? Y cómo también esto va como que remodificándose a través del tiempo, ¿no? Entonces la comunicación también nos da como que esta parte del proceso en el que una o más personas entran en un contacto, ¿ok? A través de mensajes, a través de símbolos, a través de contextos determinados, ¿no? Y en el que también esta parte de los participantes intervienen y esperan reacciones de la otra persona a modo de opinión, a modo de conducta o a modo de actitud, ¿no? Entonces, la comunicación integra como que esta fundamentación metodológica, ¿no? Entonces, aquí es donde también entra mucho, por eso hablamos de psicología de la comunicación, porque entra mucho este factor psicológico, ¿no? Es como ir analizando y comprendiendo. Imagínate, Shaila, si tú te encontraras, no sé, en un lugar en donde no te sientes cómoda, pues prácticamente tu conducta va a representar un sistema de comunicación. No vas a estar a gusto en ese lugar, tu actitud va a ser diferente, vas a marcar otro punto de actitud, ¿no? Entonces, la psicología de la comunicación trata de entender eso. Entonces, yo me voy a enfocar en ti, Shaila, y decir qué le pasa a Shaila, por qué no se siente a gusto, por qué tiene esa actitud, por qué marca otra reacción de opinión dentro de este contexto. Y ahí vamos comprendiendo para también liberar esa tensión y anclarte en un lugar en donde te sientes a gusto, ¿no? Y ahí es donde también cambia el contexto, ¿no? Si estás en un lugar que es agradable, pues tu conducta va a ser diferente, la actitud también va a ser diferente, el sistema de opinión va a ser diferente, ¿no? Entonces, es aquí donde también es algo bien interesante cuando entramos en contacto a través de estos mensajes, ¿no? En los diferentes contextos. Y algo que también es muy relativo dentro de la comunicación es que al momento de participar en un diálogo, en una entablación de comunicación no verbal, empecemos a percibir el grado de conmoción interna afectiva también. Entonces, este proceso pues nos hace ser también racionales y que también va influyendo en mi misma naturaleza, ¿no? Entonces, aquí también es como que muy interesante como que ir viendo los entes dentro de la comunicación. Entonces, entendemos dentro de esta parte que toda nuestra conducta, todo lo que nosotras y nosotros hacemos, es un acto comunicativo, ¿no? Desde si me muevo de un lado, desde si me alejo, desde si me aperturo mi espacio dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, algo que nos dice también dentro de esta teoría de la comunicación es que es imposible no comunicar. Bueno, en cada momento, en todo momento estamos procesando algún tipo de comunicación, ¿no? Entonces, aquí es como que están muy lineales, también muy observadores acerca de lo que revisamos para también comprender la definición explícita de la relación comunicativa, ¿no? Porque también es muy diferente saber, bueno, y esto también es dentro de un enfoque gestáltico, ¿no? Es muy diferente entender la relación del que está hablando, justamente mi imagen, a quien está escuchando, ¿no? Entonces, la gestal siempre trabaja dentro de esta parte también de comprender a la otra persona, centralizándome en su atención, ¿no? Entonces, es algo también bien relativo, pero son temas un poquito bien profundos que también sirven para ir haciendo explícita cada una de estos contenidos, ¿no? Entonces, en este acto de comunicación que también podemos ir relacionando, pues podemos ir pues apreciando todo tipo de contenido, desde la comunicación hablada, desde esta parte de lo implícito, que es esta relación de las comunicaciones no verbales, ¿no? En algún momento, pues creo que te has dado cuenta, Shaila, que
Hay acciones que comunicamos con el cuerpo, con el gesto, con el movimiento, esta Ujú. kinestesia que también es muy bonita, pero que también nos da como que un ente de seguridad, ¿no? Entonces, es ahí donde también vamos viendo como que el elemento del acto comunicativo. Esta parte también nos da una disposición de ir gobernando la capacidad de interacción y más que nada va desarrollando la introducción del contenido. ¿Ok? Bien, Shaila, hasta este punto me gustaría saber si tienes alguna duda, algún comentario, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? No, de hecho, ahorita que estaba comentando lo del tema bueno, de cómo estaba como vinculado el tema de la comunicación en las campañas publicitarias y todo eso, me estaba acordando que ahorita hay un tema muy fuerte en redes respecto a Balenciaga, por ejemplo. Yo no había Ujú. visto mucho la campaña y no había puesto como mucha atención, pero, o sea, me llamó mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, sale una hoja en una de las imágenes donde describen el tema bueno, tema de pedofilia y todo eso y qué es lo que está proyectando, por ejemplo, el fotógrafo a través de la imagen, con un niño, los objetos que supuestamente son del agrado del niño, una bolsa y todo eso. Entonces sí, estaba así como que pensando, vino a mi cabeza todo el tema de esa campaña, ¿no? ¿Cómo pudo llegar a hacer tanto ruido? A lo mejor no de la forma que quería, pero llegó a hacer ruido, que finalmente eso es lo importante de una campaña, ¿no? Que se supone que siempre tiene que ser como para bien, pero en este caso fue como más negativo, porque incluso empezaron a cancelar a la marca, ¿no? Entonces de eso me estaba acordando precisamente, de esa campaña. Y justo, esa es la importancia dentro, bueno, y retomando esta parte de la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad, es por eso que también se tiene que entablar mucho esta parte de qué voy a transmitir con esta parte de mi publicidad, Ujú. ¿no? ¿Qué voy a otorgar para las personas? Y justo, si imagínate, si dentro de la población a ti te causó esto, pues se puede ir como que detonando una red, como el efecto dominó que te decía en su momento, ¿no? Sí, De que puedan percibir y puedan racionalizar justo ese mensaje, decir, no, a mí no me agrada eso. Y por ende no va a ser un ente dentro de la mercadotecnia, no va a ser una publicidad tan viable, ¿no? Porque va a ir como que favorable. de todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde también vemos como que esta parte de los elementos del acto comunicativo, en donde debemos de ir representando dentro de este esquema de la teoría de la comunicación, como qué es lo que voy a presentar en el mensaje, cómo el receptor lo va a recibir, con qué canales y medios voy a estar interpretando, inclusive es como anclar el código comunicativo que voy a yo a hacer muy relativo en este mensaje, ¿no? Entonces, aquí es en donde entra como que mucho esta parte de la importancia. Hay que ser muy delicados. Bueno, dentro de una parte también publicitaria está como yo soy muy asertivo, soy muy lineal y comprendo mucho el contacto dentro de la psicología social para poder implementar justo esto, ¿no? Las campañas publicitarias siempre buscan aglomeración de gentes para que vayan como que integrando como que una fundamentación a lo que estén publicando, ¿no? Pero justo van a haber como que discrepancias entre si me gusta, no me gusta, y esto me está alterando, ¿no? Entonces ahí es donde vemos como que el alto esta parte del ente comunicativo y cómo el mensaje va como que promocionando y también promoviendo algo que va a ir como que causando una respuesta en la persona, ¿no? Como recepción, ¿no? Entonces, aquí es donde Ujú. también es importante. El código de la comunicación siempre nos dice que debe de haber un transmisor, un mensaje y un receptor, ¿no? En este caso, pues nosotros estamos como que viendo un canal de distribución en este momento. Yo estoy transmitiendo tal vez la clase de psicología de la comunicación, estoy Ujú. como emisor y tú vas a estar como que en esta parte de ir como que recepcionando todo lo que esté transmitiendo en el mensaje, ¿no? Y pues vamos a tener también canales y códigos, que eso también abona también y construye como que algunos elementos del acto comunicativo, ¿no? Entonces, dentro de esta caracterología, hay elementos también que tenemos que destapar, ¿no? Y retomar esta parte de la campaña. Debe de haber como que una emisión, una fuente o un destinario para que ir captando al receptor. El mensaje debe ir cubriendo la necesidad tal vez que necesite la sociedad. Y si a veces son campañas, no sé, de salud, campañas de integración social, campañas educativas, ¿no? Entonces, o campañas dentro de la producción digital. Entonces, aquí también debemos de ir viendo qué mensaje quiero mencionar yo en mi campaña publicitaria, qué canal voy a utilizar, van a ser mis medios de ir como que transfiriendo todo este mensaje
qué lenguaje o código también voy a enmarcar en mi proceso de publicidad y cómo voy a ir codificando toda esta información y en qué áreas y contextos, ¿no? Porque también enmarcamos algo que es muy interesante y también esto es bien relativo porque justo en esta época y justo en esta etapa sale mucho la publicidad para los regalos de Navidad, ¿no? Salen los juguetes para Ujú. los niños, ¿y quién lo va a ver y quién le va a interesar? Pues prácticamente a los niños. Ellos no van a saber si es algo bonito, si sirve o no, pero con la atención nada más es como que el estímulo dentro de la era digital y pues en muchos casos también a los padres les causa como que esta parte de curiosidad, ¿no? Entonces ahí hablamos de una metacomunicación, de cómo se integran también muchas variables para ir haciéndole caso a esta publicidad, a este tipo de mercadotecnia, ¿no? Cómo también debemos de aclarar el contexto y es diferente, ¿no? La publicidad para las mujeres, para los hombres, para los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Y es algo muy relativo. Aquí vemos un elemento dentro de la comunicación que se llama metacomunicación porque ampliamos nuestro panorama, generamos como una conducta comunicativa, pero esta conducta comunicativa también se convierte en una competencia comunicativa, ¿no? Porque entra muy relativo a todo lo que va a ir como que integrando cada una de estas variables. ¿Ok? Entonces, dentro de esta parte, también es como que interesante ir viendo cómo se va estableciendo una comunicación. La conducta comunicativa va a ir variando según la distancia, ¿ok? Qué alcance vamos a tener, cómo va a estar la limitación, cómo va a estar la percepción, si es lejana, si es a distancia, y cómo también va como que integrándose este factor de comunicación, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Que estamos dentro de una distancia con un alcance distanciado. Estamos en pantalla digital, yo no tengo una interacción directa contigo, pero sí puedo observarte, sí puedo verte, inclusive si gesticularmente tú dices, no, ya me aburrió esta clase o un bostezo, es como, ya le está aburriendo, ¿no? Entonces es donde vamos como que comunicando también, ¿no? Entonces Ujú. establecemos una comunicación en función a la distancia. Hay un tipo de comunicación también que es el proceso generado para poder comunicarse, que esto ya es dentro de una capacidad psicológica entre lo interpersonal. Cómo yo genero mi proceso de comunicación interpersonal y cómo voy difundiendo todo esto, ¿no? Entonces, cómo voy expresando también mi capacidad informativa con las y los demás. Hay otra parte donde establecemos comunicaciones por medio de emisiones y receptores. Aquí también entra mucho la comunicación interpersonal, esta parte de lo que voy como que implementando y cómo también implemento mi carácter dentro de la comunicación, ¿no? A veces es cálida, a veces es carismática, a veces es restringida, a veces es libre, ¿no? Y todo siempre es en función al estímulo que yo tenga a mi alrededor. Y es algo también bien interesante para poder ir comprendiendo la psicología social de la comunicación, ¿no? Y esto también es muy ad hoc cuando somos pequeños, ¿no? Cuando nos da miedo algo, no accedemos, no aperturamos ningún tipo de contacto o comunicación. Y lo mismo pasa cuando somos adultos, ¿no? Si me agrada una persona, pues voy a estar ahí en el chascarrillo, con el relajo, en la integración comunicativa. Pero si la verdad no me da confianza esta persona, yo no voy a aperturar nada. Y todo esto es bien bonito porque dentro de la psicología entra como un mecanismo de seguridad, ¿no? En donde yo me siento bien, pues aperturo mi esencia, mi presencia, pero si no me siento bien, viene un mecanismo de defensa que me dice no. Entonces ahí resguardo también mi canal de comunicación. Y dentro de esta parte de los factores del proceso comunicativo, pues todo debe ser dentro de la reciprocidad, ¿no? Debe de haber una retroalimentación comunicativa, hay muchos significados en los contenidos, ¿no? Y pues prácticamente en el aspecto de la relación interpersonal va a haber aceptación o una parte también que es del rechazo, ¿no? Entonces aquí también entra como que mucho esta parte de todo lo que vamos como que interpretando dentro de esta capacidad comunicativa. ¿Ok? Ok, Shaila, hasta este punto, ¿todo claro? ¿Sí? Todo claro. Ok, Sí. excelente. Bien, vamos a entrar. Bueno, esto fue como que la pequeña apertura para ir revisando esta parte de la comunicación, cómo sirve, cómo trabaja la psicología, cómo la mercadotecnia nos ancla también entre el simbolismo, mientras la publicidad también nuestra atención.
Y pues es justamente esto, ¿no? De todo lo que también entablamos como un sistema de condicionamiento. La psicología trabaja mediante, bueno, hay tres corrientes que son muy bonitas dentro de la psicología. Está la psicología inicial, que potencializó como que la capacidad de análisis de las personas, que es el psicoanálisis. Posteriormente, bueno, el psicoanálisis solo tenía un objetivo, que era ser consciente del inconsciente, ¿no? Posteriormente vino una segunda oleada o corriente que fue la cognitiva conductual. Esa es la que nos está trabajando estímulos y respuestas, ¿no? Yo siempre marco este ejemplo con mis alumnos y alumnas. Estamos siempre condicionados a todo, ¿no? Nos condicionan nuestros papás, nos condicionan los maestros, nos condiciona la vida, nos condiciona la pareja, ¿no? Y pues es hasta el estímulo que yo pueda recibir, ¿no? Para que ustedes hagan alguna tarea, pues siempre se les da una calificación, ¿no? Entonces, si yo no hago la tarea, pues sé que no voy a tener la calificación. Entonces, ese es el estímulo que a veces se les da. Cuando se aplican exámenes, se les dice por lo regular, este examen vale 4 puntos para su calificación, ¿no? Ahí se estimula dentro de una capacidad académica. Ahorita hablando un poquito de conductismo y cómo es relativo con esta parte de la comunicación, pero ahí comunicamos algo, ¿no? Tal vez mi examen es de efectuar algún tipo de baile, de algún tipo de acción que tal vez no me agrade, pero por condicionamiento o por una relatividad lo tengo que hacer para satisfacer una necesidad y tener ese estímulo, ¿no? Entonces siempre nos vamos como que condicionando con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso te decía yo hace ratito, ¿no? Si yo veo la imagen de un refresco, en automático digo, ah, se me antoja ese refresco, ¿no? O si veo algún tipo de ropa, digo, ah, eso se me antoja, ¿no? Porque queremos todos los días como que ir satisfaciendo nuestras necesidades básicas. Y la tercera oleada es lo que sustenta también cada una de estas. La primera fue psicoanálisis, conductismo, la tercera es la que se entabla hasta en la actualidad, que es la psicología humanista. ¿Ok? Que eso se encarga mucho de la comprensión de la persona, la comprensión del aquí y el ahora, de las necesidades básicas y cómo tenemos una gama de estímulos que también van efectuando una transmisión en la apertura de las personas. ¿Ok? Entonces, esta relatividad dentro de la psicología de la comunicación, pues siempre Ok. van a hablar el ente de lo que podemos ir relacionando y cómo podemos ir analizando cada una de estas capacidades interpersonales y extrapersonales, ¿no? Entonces, es una condición también muy didáctica que también nos va ayudando. ¿Va? Entonces, bueno, sintetizando con esto y lo que te resta Dale. al final es como también nosotros empezamos como que a ir refiriendo todo, ¿no? Hay una parte bien importante también dentro de la psicología del color, que también va como que construyendo mucho la capacidad comunicativa de las personas. Se dice que el color naranja abona que nos dé hambre, ¿no? Mucha hambre. Entonces, si yo voy a un Estimula negocio, la... estimula la calidad. Hay una parte bien bonita dentro de la imagen retiniana que nos empieza a dar como que puntos y señales de condicionamiento, ¿no? Entonces la psicología del color me enseña que el color naranja es como un símbolo de que me da apetito, ¿no? Algo que también pasa es que el color blanco es como un símbolo de tranquilidad, el color negro es como que algo más tosco, más duro, el color rojo me da como que un símbolo también de vida, ¿no? El verde dentro de la calidad de estímulos con la naturaleza. Entonces, pues vemos como que todo esto también de el juego de colores que también se utiliza mucho en la psicología de la comunicación y mucho también en esta parte del juego de colores dentro de la mercadotecnia y la publicidad. ¿Vale? Entonces, bueno, cerrando como que esta pequeña Ok. intro, vamos a ir como que expresando. Ahorita traté de hablar mucho sobre esta parte del análisis comunicativo desde un aspecto del lenguaje, de cómo todo esto transmite, pero también hay un análisis de la comunicación no verbal, que es lo que también que comentaba hace ratito. Para poder entablar también con esta parte de la psicología de la comunicación, es importante analizar esta función del análisis interpersonal desde la comunicación no verbal. Entonces, esta parte nos habla mucho del contexto corporal. Cómo yo estoy en mi imagen corporal, cómo yo me preparo también para ir comunicando desde mi calidad de persona. Hay una parte dentro de la representación comunicativa que nos dice la proximidad. Si yo estoy muy cerca de una persona es porque me siento a gusto o a gusta, y si me alejo y no tengo un ente de proximidad, pues mi cuerpo también ahí está comunicando desde lo no verbal algo que tal vez no me agrada, ¿no? Entonces aquí es también como que interesante dentro de la psicología de la comunicación ir revisando cada uno de estos factores.
la apariencia, que también es un ente comunicativo, en cómo me visto, cómo tengo como que esta imagen corporal, mi postura y posición, que siempre es dentro de lo relativo. Y esto también se transmite mucho en la capacidad de comprensión de la persona. Si yo voy muy inclinado, si yo veo a los ojos, si estoy escuchando, eso también es comunicación no verbal. Y las expresiones faciales. Yo siempre he dicho que la comunicación verbal siempre se expresa con la comunicación dentro de la taxonomía gesticular, ¿no? Desde si hago una mueca, desde si sonrío, desde si hago algún puchero, ¿no? Si abro más los ojos, ¿no? Eso también, la expresión facial nos da mucha capacidad también dentro de la comprensión de la tecnología comunicativa, ¿no? Es como cuando nos daban nuestro primer regalo, ¿no? O el primer beso, o no sé, nuestra primera relación amorosa, en donde sacábamos como que una gesticulación diferente, o nuestro primer miedo, ¿no? Entonces, pues vamos como que analizando esta parte de la comunicación no verbal. Otra parte dentro de lo que me comunica también la comunicación no verbal es lo que finamente haces también, Shaila, el movimiento de la cabeza, ¿no? Cuando haces así, entiendo que estás como que recepcionando, o cuando sonríes, cuando empiezo a dar como que un tipo de ejemplo, eso me da un movimiento y un mensaje también de que desde tu comunicación no verbal estás analizando, comprendiendo y también, pues, como que explorando algunas funciones metodológicas. Igual algo dentro de la taxonomía gesticular está como que esta parte de cerrar los ojos, mirar hacia arriba, que es como un proceso de análisis también de cómo será eso, ¿no? Entonces, aquí hay como que una lluvia muy generalizada sobre cómo comunicamos y cómo analizamos cada una de estas partes de la comunicación no verbal. Está también el gestos con las manos, la mirada. Por lo regular va a ser, bueno, esto es lo que comúnmente pasa con las clases y los docentes. Hay docentes que trabajan mediante sí movimientos corporales, como yo me muevo mucho, la verdad yo me muevo mucho y empiezo a mover mis manos, empiezo a hacer esto y esto, porque es como que un símbolo que también va generalizando una parte informativa y comunicativa, ¿no? Entonces, en terapia, pues trabajo mucho con las manos, empiezo a ver, moverme, y eso también transmite un canal también de confianza. La mirada, que es lo que te decía hace un momento, cuando nosotros transmitimos una mirada, siempre hay como que una tenacidad, una fluidez también muy, como que muy cálida y muy representativa para poder comprender. A veces hay miradas de tristeza, miradas de alegría, y cuando yo enfoco la atención en la mirada de la otra persona es porque le estoy prestando atención, ¿no? Entonces ahí también hay como un ente también, de lo que puedo ir comunicando también con la mirada, inclusive la mirada de enojo o la mirada de alegría, ¿no? Que también van como que anclando algunas funciones dentro de esta parte de la comunicación no verbal. Entonces, aquí pues podemos ir como que integrando mucho esta parte dentro del kinestésico también, dentro de si emito o no sonidos, ¿no? Cuando guardamos silencio estamos comunicando también algo, ¿no? Y que también nos da como que un significado de cada uno de estos cuadrantes. Algo también que es muy importante dentro de esta parte de la comunicación no verbal es que pues también vamos a tener condiciones de comunicación efectivas. Hay un compromiso también dentro de lo que voy expresando. Me da también como que una capacidad de una identidad desde mi capacidad individual. Y creo que también esto es muy relativo, porque a veces nos dicen, es que tú cuando te enojas haces esta cara, ¿no? Y empiezan como que a simbolizarnos este canal de comunicación, ¿no? Entonces, es algo también que nos da como que una definición y un grado de formalidad en función a lo que podemos ir representando mediante estos canales de comunicación. ¿Ok? Y prácticamente dentro de esta parte también es muy importante como que ir viendo la agudeza, la sentencia, en cómo yo voy anclando mis redes de comunicación, si puede ser formal, informal, si voy centralizando mi capacidad, ¿no? Entonces, es algo muy interesante toda esta parte dentro de la psicología de la comunicación porque sí, nos da esencia, nos da presencia y más que nada nos da como un canal de transmisión. Y algo que también nos da como que dentro de la PNL nos trabaja como que una parte de programación neurolingüística, cómo yo programo mi capacidad comunicativa, cómo mi cerebro ancla y desarrolla lo que quiero decir y cómo lo lingüístico lo expresa, ¿no? Entonces, esta parte de la PNL que también ayuda mucho, la programación neurolingüística dentro de la comunicación, me ayuda a ir viendo estas variables de la comunicación interpersonal y más que nada me va abordando y me va construyendo mi capacidad de adaptación, ¿no?
Entonces, esto también va satisfaciendo mis necesidades, va también manteniendo mi relación con las personas, con los factores, los objetos. Además, va dando una intención que va aportando algo útil en mí y también me ayuda a ir compartiendo lo que yo quiero representar. Y algo también dentro de la psicología es que también comunicamos factores dentro de la capacidad sensorial-motriz, sentimientos, emociones, movimientos que también van como que dando apertura a lo que podemos ir comprendiendo con y los demás, ¿no? Entonces, esta parte de la comunicación no verbal, pues es la más elemental. Prácticamente hay estímulos no verbales dentro del lo kinestésico, movimientos del cuerpo, expresiones físicas, corporales, dentro de la taxonomía facial, miradas, gestos, ¿no? Entonces, esto es siempre dentro del movimiento corporal. Esto ya para ir cerrando un poquito de la comunicación no verbal. Están pues estos estímulos no verbales que también son proxémicos, que es el uso del espacio de la comunicación, que es lo que te decía yo hace un momento. Si me siento bien, me acerco, si no me alejo, o marco una distancia, o estoy muy al pendiente de mi entorno, ¿no? Que es también lo que me va comunicando el espacio dentro de la proximidad que tengo. Y está el paralingüístico, que son aspectos no verbales del aula, ¿no? Como el pausar y poner esto y no decir nada, ya me está comunicando algo, ¿no? Desde el tono de voz, si voy a bajar mi tono de voz porque me da pena, o porque si estoy alegre, o por si me enojo, ¿no? La velocidad de cómo hablo, ¿no? A veces hablamos muy rápido por los nervios, o hablamos muy lento porque tal vez no nos acordamos de algo, el ritmo también que voy anclando, y el volumen, ¿no? Y cómo también desde el volumen voy marcando una cadencia, porque también esto es muy significativo para poder ir también comunicando estas pautas de la comunicación no verbal. No es lo mismo hablar con un niño, hablar con una persona adulta o con un adolescente, ¿no? Los niños siempre tenemos una cadencia, un volumen, un ritmo y es como que más así, más chiquitita, ¿no? Entonces eso también es un ente adaptativo dentro de la comunicación no verbal. Bien, bien, Shaila, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Sí, tengo un comentario. Normalmente, bueno, sí, pero a veces puede diferir un poco en cuanto a que el lenguaje corporal no siempre coincide con lo que realmente quiero proyectar en ese momento. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando estoy como muy concentrada en hacer algo, si me llegan a hablar en ese momento, las personas piensan que yo estoy enojada. O sea, realmente no estoy enojada, solamente estoy concentrada y es como que estás enojada y es como que no. O, por ejemplo, también en cuanto a la incomodidad, creo que se llama como espacio vital o algo así. Em, de repente, por ejemplo, me pasó hace unos 2, 3 días que Shaila, estaba trabajando. Mande. perdón que te interrumpa. Mira, la sesión ya se va a terminar en unos 30 segundos. Mira, la voy a cerrar y ingresa el nuevo enlace ya para ir cerrando, ¿sale? Ya esto lo voy a dejar hasta este punto. ¿Va que va? Vale. Ujú. A ver.